para hablar de los activos físicos nosotros tenemos una herramienta o una metodología o una estrategia o iniciativa estratégica muy importante, que es el mantenimiento productivo total, o conocida por su sigla en inglés como TPM. El TPM básicamente sirve de cosa por favor para el gerenciamiento de activos. Bueno, hablando un poco del gerenciamiento de activos, nosotros tenemos el mantenimiento productivo total, conocido como TPM o MMT. Es un sistema organizado que establece una metodología que tiende a eliminar las detenciones e interferencias en los procesos productivos, optimizando y maximizando la producción. Dentro de este aspecto es una combinación de mantenimiento preventivo programado con conceptos y fundamentos de calidad total, en el cual el operador específico de cada máquina se convierte en el centro vital del proceso productivo. Hay un término muy importante del mantenimiento productivo total. El mantenimiento productivo total tiene 8 pilares. Y esos 8 pilares, uno de estos pilares, fundamentalmente lo que se conoce como la mejora enfocada. Y esta mejora enfocada es lo que nosotros conocemos como Kaizen. Pero algo muy importante, escúchese bien, acuérdense lo que hemos siempre hablado durante este curso, lo que no se mide no se hace. Esa mejora enfocada sencillamente tiene que estar basada en ¿qué cosa? En un modelado continuo, ¿sí? Y que debe ser medible, debe tener objetivos. Y dentro de este aspecto también, estos son los pilares del TPM. Pilares del TPM. El primer pilar, mejora enfocada. Otro pilar del TPM es lo que nosotros conocemos como mantenimiento autónomo. En el mantenimiento autónomo, como su nombre lo indica, el operador es parte fundamental del mantenimiento. Es decir, lo que hacemos en ese sentido es que el operador se identifique con la máquina. Le damos sentido de propiedad, le damos sentido de pertenencia. El segundo pilar del TPM habla de que el operador es parte fundamental del mantenimiento. Hay un concepto también de manufactura directa que es el tema de la seguridad. Dentro de este aspecto, la pregunta es, ¿quién es responsable de la seguridad en las plantas? ¿Quién es el responsable? Todas las personas, ¿verdad? Todas las personas, correcto. Por eso hoy en día más bien se habla de coordinadores de seguridad, ya no de jefes de seguridad. Se habla de coordinadores de seguridad, porque al fin y al cabo cada uno de nosotros somos jefes de seguridad. De la misma manera, si yo pregunto, ¿quién es responsable del mantenimiento de mi equipo? El responsable del mantenimiento del equipo somos todos, ¿de acuerdo? Pero para eso, ¿qué cosa, por favor? Tenemos que tener una cultura de conocimiento. Tenemos que saber cuándo hay una operación anómala de un equipo y cuándo el equipo está siendo operado adecuadamente. Y eso debe ser fundamental, ¿de acuerdo? Y eso es lo que justamente versa el segundo pilar, el mantenimiento autónomo. El primer elemento, la primera persona en ejecutar actividades de mantenimiento primordiales, podrían ser básicas, pero son primordiales, es la persona que opera el equipo. Porque esa persona es la que está en ese sentido, ¿qué cosa? Por favor, día a día en contacto con el equipo como tal, con el activo físico. Asimismo, nosotros tenemos también, si observamos por favor, el mantenimiento productivo total lo que busca es esto, ¿verdad? Sí, eliminar en este sentido, ¿qué cosa? Eliminar lo que habíamos visto en cierta manera. Nosotros tenemos una plataforma o un pilar cero en el TPM. Ese pilar cero, plataforma o base o cimiento del TPM es lo que nosotros conocemos, ¿qué cosa? Como las 5 S, ¿correcto? Esas 5 S son las que me permiten, ¿qué cosa? De una u otra manera hacer algo que en el TPM también es muy básico, que es gestión a la vista. La gente tiene que venir y observar y con una simple fotografía, con una simple escena, ¿de acuerdo? Se da cuenta de los cambios pertinentes que se han dado. El mantenimiento productivo total nace por la intensidad entre la automatización y sofisticación que experimentaba la industria de ensamblaje y manufactura japonesa, lo que implicaba una reducción en mano de obra como tal. ¿Sí? Como ustedes pueden notar, nosotros tenemos 8 pilares, ¿de acuerdo? Si ustedes notan aquí hay ciertos autores que manejan más bien la filosofía de 7 pilares. Nosotros tenemos 8 pilares. El primero, en este caso, ¿cuál es, por favor?
Cuando hablamos de planificación de mantenimiento, estamos hablando de que todas las actividades de mantenimiento deben estar definidas en el tiempo, ¿correcto? Por eso se habla del mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es basado en el tiempo, basado en lo que se llama una estrategia de mantenimiento, porque no necesariamente cierto elemento o componente de un sistema o de un activo físico va a cambiarse en el tiempo. También se lo puede cambiar. ¿Qué cosa, por favor? Por ejemplo, pensemos en un auto. A lo mejor el aceite del motor se lo podría cambiar en horas, en el tiempo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el neumático? El neumático no necesariamente se lo va a cambiar. ¿Qué cosa, por favor? El neumático, la llanta, no necesariamente se lo va a cambiar en el tiempo, sino que generalmente se lo cambia, ¿qué cosa, por favor? Basado en el recorrido, en el kilometraje, ¿de acuerdo? Entonces, a eso le llamamos nosotros estrategia de mantenimiento. Hay muchos componentes que se cambian en horas, se cambian, ¿qué cosa, por favor? El kilometraje. Pero asimismo también hay componentes que se cambian, ¿qué cosa, por favor? Por unidades producidas. Por ejemplo, nosotros tenemos un componente que es altamente abrasivo y tenemos tolvas en las cuales son metálicas. Pero ¿qué pasa con estas tolvas, por favor? ¿Qué pasa con el espesor de la chapa metálica de esta tolva? Empieza, ¿qué cosa? A disminuir, ¿verdad? Entonces nosotros usamos, ¿qué cosa? Usamos en este caso medidores, ¿correcto? De ultrasonido que miden este espesor. Y ya cuando vemos que se requiere un cambio, ¿qué pasa, por favor? Procedemos al cambio. Pero en este sentido, ¿qué pasa, por favor? Nosotros podríamos decir, ¿sabe qué? Dependiendo de tantas unidades de producción, yo tengo que cambiar el planchaje de la tolva, ¿de acuerdo? Entonces, si usted observa, la planificación de mantenimiento depende, ¿qué cosa, por favor? Depende de la estrategia de mantenimiento. Y esta estrategia de mantenimiento, de medición de mantenimiento, puede ser en horas, en kilometraje, puede ser, ¿qué cosa? Por unidades de producción, ¿de acuerdo? ¿Qué más también tenemos? Tenemos lo que se llama el mantenimiento de la calidad. El cuarto punto es mantenimiento de la calidad. Y el mantenimiento de la calidad, nosotros hablamos de qué cosa, que es muy importante. Administración estratégica de la calidad. Los activos son parte importante también de la calidad de nuestros productos, de los servicios. ¿De acuerdo? Por eso es importante entender claramente. Cuando hablamos de mantenimiento de la calidad, nosotros decimos cómo afecta, escuchen, cómo afecta, ¿qué cosa? El activo físico, la operación de ese activo físico o el resultado que obtengo, ¿correcto? Al utilizar determinada maquinaria con el producto final, con el servicio como tal, ¿de acuerdo? Entonces, el mantenimiento de la calidad, lo que yo digo en ese sentido es qué cosas yo debo realizar como el departamento de mantenimiento, de operación o de producción, para que el producto final sencillamente cumpla los requisitos y los estándares dados por el cliente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente pilar, que en este caso es entrenamiento. El quinto pilar habla de entrenamiento. Y dentro de este aspecto, nosotros entendemos claramente que entrenamiento, ¿qué cosa es? Es capacitación. ¿Qué más, por favor? ¿Me ayudas? Habilidad. ¿Y qué más? Y motivación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entrenamiento es generar hábitos en las personas y un buen proceder en cuanto a lo que son las filosofías de mantenimiento de activos. Perfecto. En este caso, cuando nosotros hablamos de entrenamiento, es formación del personal, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? También nosotros tenemos, ¿qué cosa? El mantenimiento en las oficinas, o el DPM en las oficinas, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos como un sexto pilar el mantenimiento en áreas administrativas. Y cuando hablamos del mantenimiento en áreas administrativas, estamos hablando claramente de qué cosa, de que hay mucho mantenimiento, hay mucho de la gestión del mantenimiento que se realiza en oficinas. Porque para hacer una actividad de mantenimiento, yo no hago no doy una orden verbal necesariamente. Necesito de qué cosa, por favor. Necesito de un documento, de una orden de trabajo, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos desperdicios también en este mantenimiento en áreas administrativas. De ahí es importante definir en este sentido, ¿qué cosa, por favor? Que las personas que trabajan en oficinas conozcan claramente cuál es el proceso de gestión de mantenimiento, ¿de acuerdo? Muy bien, también tenemos otro pilar. ¿Cuál es ese pilar? El siguiente pilar es el pilar de... Yo le llamo EIS, ¿sí? De las siglas
medio ambiente y seguridad. Ese es el pilar número 7, correcto. Entonces, el IS, ¿por qué razón? Yo les decía a ustedes, la administración estratégica de la calidad no puede estar divorciada, ¿de quién, por favor? De la seguridad, no puede estar divorciada del desarrollo sustentable. De ahí que el mantenimiento productivo total habla justamente de su séptimo pilar, que tenemos que tener políticas claras, una actitud, ¿de acuerdo? Totalmente alineada, ¿qué cosa? A conceptos vanguardistas de lo que es desarrollo sustentable y lo que es seguridad, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí no aparece un pilar que también es importante. Tal vez no aparece ese pilar porque a lo mejor lo están incluyendo el mantenimiento en áreas administrativas, ¿de acuerdo? Sí, correcto. ¿Y cuál es ese pilar? A mí me gusta nombrarlo porque cuando lo dejamos en el pilar sexto, lo estamos omitiendo, como que, y a veces, créanme, se omite en muchas organizaciones, porque a veces, ¿qué pasa? Ese pilar, el pilar octavo, que no está aquí dentro de lo que ustedes observan, ¿de acuerdo? Hay autores que consideran que hay 7 pilares, pero ese pilar, como digo, lo está ubicando aquí, mantenimiento en áreas administrativas. ¿Por qué razón? Porque ese mantenimiento, ese pilar, ¿cómo se llama? Pilar 8. Se llama predicción del mantenimiento. Hay autores también que hablan de planificación de mantenimiento y hablan también de prevención del mantenimiento, ¿sí? Predicción del mantenimiento, prevención del mantenimiento. ¿Cuál es ese pilar? Ese pilar tiene que ver básicamente con los departamentos de ingeniería de las organizaciones. Típico, ¿verdad? Hay un departamento de ingeniería en donde dicen, ¿sabe qué? Vamos a cambiar, ¿qué cosa, por favor? Vamos a cambiar ciertas máquinas de la planta como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ellos empiezan a hacer las negociaciones en conjunto con el departamento de suministros. ¿Y qué ocurre? Resulta que compran a veces maquinaria que cuando uno se entera, ya es cuando la maquinaria ya la llevaron a planta para ser instalada. Y uno dice, wow, ¿qué pasó? A lo mejor no es la máquina que yo quería, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué se nota, por favor? Que ese departamento de ingeniería, correcto, de desarrollo, de investigación, en fin, ¿qué pasa, por favor? Está divorciado de ese departamento productivo y de mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es la predicción del mantenimiento, ¿qué cosa es? Es básicamente entender aquellas necesidades que tiene el cliente interno también, porque al fin y al cabo, cuando esas necesidades del cliente interno de una organización no se ven, en este caso, ¿qué cosa, por favor? Totalmente satisfechas, ¿qué va a pasar con el cliente externo? Va a sufrir también, ¿qué cosa, por favor? Terrible insatisfacción, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí es importante que este pilar octavo, que es prevención del mantenimiento, me diga muy claramente, ¿sabe qué? Nosotros con la máquina anterior, ¿correcto? Con la máquina anterior teníamos determinados problemas. Si vamos a adquirir una máquina nueva, ¿sabe qué? Debemos hacer qué cosa? Debemos considerar toda esta lista de requerimientos, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, la tendencia que experimentaban los procesos industriales, unido al sistema just-in-time, obligó a buscar mejorar los procesos de mantenimiento en las plantas, lo que dio origen a un sistema de mantenimiento preventivo programado, productivo a la vez, el cual involucraba a todos los empleados de la industria. Y a esto es lo que se conoce como el mantenimiento productivo total. El mantenimiento productivo total combina el mantenimiento preventivo y el predictivo, combina lo que es gestión con calidad total, TQM, combina lo que es gestión justo a tiempo, o conocido en este caso como just in time, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos del TPM? Los objetivos del TPM son básicamente 5 ceros. ¿Cuáles son esos 5 ceros? El primer cero, ¿cuál es, por favor? 0 averías. ¿Qué significa esto de 0 averías? Cuando hablamos de 0 averías, estamos hablando del activo físico del equipo. ¿Sabe qué? 0 paradas emergentes. A veces nos pasa que en media producción un equipo se paró y es un equipo crítico que me para la producción. ¿Verdad que sí, verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando del mantenimiento productivo total. Dentro de su concepción, dentro de su filosofía, dice, ¿sabe qué? Uno de los ceros debe ser 0 averías, 0 paradas emergentes, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Basado en qué o cómo lo logramos? Cumpliendo los pilares de mantenimiento.
los 8 pilares del TPM, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos otro cero, el cero de pérdida de velocidad. ¿Qué pasa? Hay veces que nosotros tenemos un determinado equipo que está trabajando, ¿qué cosa, por favor? No está trabajando al rendimiento, que en este caso nominal, al rendimiento que indica la máquina. Y a veces nos conformamos con eso, pero eso no, eso es un desperdicio, eso es una pérdida, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hablar del siguiente cero, que son cero pérdida de velocidad. También hablamos de otro cero. ¿Cuál es el siguiente cero? Cero defectos, así es. Y ese cero defecto destacable, así, mantenimiento de la calidad. El cero defectos, ¿qué pasa? Por ejemplo, alguien me contaba que trabaja en una empresa de alimentos, que en donde a veces los alimentos, ¿correcto?, se notan ciertas mallas o cuerpos extraños, ¿verdad? Terribles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero es importante saber qué cosa, por favor. Es importante saber que, o sea, dentro de este sentido, ellos tienen un plan clarísimo, ¿eh? Correcto. Es lo que les decía a ustedes. Si nosotros identificamos los problemas, correcto, ellos tienen un sentido claro de lo que es mantenimiento de la calidad. Y ellos están desarrollando planes de mantenimiento, están desarrollando, ¿qué cosa, por favor? Mejoras enfocadas. ¿Para qué? Para evitar eso. Ellos tienen claro el aspecto de que eso no puede ocurrir, ¿se da cuenta? Y ese es el primer gran punto, el primer gran paso que nosotros tenemos que tener claro, identificar nuestros problemas, ¿de acuerdo? Ok, cero defectos. Ya el cero defectos tiene que ver con el producto terminado, ¿sí? ¿Ok? O semi-terminado. Poder identificar que los activos, las maquinarias, ¿de acuerdo?, pueden dar lugar a un incorrecto mantenimiento, puede dar lugar a que yo tenga productos defectuosos. Asimismo, ¿qué buscamos, por favor? Cero accidentes. Necesitamos tener máquinas que tengan las guardas correspondientes, que tengan ¿qué cosa, por favor? Tengan identificados claramente los motores de seguridad, los pulsadores de seguridad. Es decir, tener máquinas inteligentes y tener en este caso también, ¿qué cosa, por favor? Personal capacitado para evitar accidentes. Entonces, el objetivo es cero accidentes. ¿Y cuál es el siguiente cero? El siguiente cero es cero contaminación. Entonces, en pro del desarrollo sustentable, ¿qué buscamos? Buscamos máquinas que no estén botando aceite por doquier. Típico, tenemos máquinas y hay veces que personas confunden lo que es mejoramiento continuo. La máquina está destilando aceite y le pongo un tachito y listo, ya no estoy contaminando. No, no hay que hacer eso. ¿Qué hay que hacer? Tratar de identificar cuál es la causa que origina esa fuga de aceite, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importantísimo también. Estos son los 5 ceros del mantenimiento productivo total, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay un concepto muy importante que se llama terotecnología. ¿Qué me dice ese concepto? ¿Qué versa ese concepto? Por favor, el compañero, me ayuda. ¿Qué es terotecnología? Terotecnología es una combinación de prácticas de gestión financieras, de ingeniería y otras prácticas aplicadas a activos físicos para obtener costos de ciclos de vida económica. Está involucrada con la especificación y diseño para confiabilidad y mantenibilidad de plantas, maquinaria, equipos, edificios y estructuras, con su instalación, mantenimiento, modificación y reemplazo, y con retroalimentación de información sobre el diseño, desempeño y costo. Muy amable, gracias. Eso es terotecnología. Si usted se da cuenta, la terotecnología es una conjunción de conceptos. ¿Sí ve? Entonces, ¿cuál es el desafío? Hacer terotecnología en nuestras organizaciones. Nosotros tenemos que tener consideraciones dentro de lo que es el sistema de gestión de calidad. Entonces, si nosotros tenemos que considerar nuestro sistema de gestión de calidad, tenemos que entender claramente que la gerencia de activos está inmerso como socio. Tenemos activos con los cuales desarrollamos productos, desarrollamos servicios, ¿verdad? Entonces, el mantenimiento es parte o es un socio fundamental, un socio estratégico. Abarca toda la infraestructura de la empresa, así es, también es la infraestructura como tal. ¿Qué más? Planificar las tareas de mantenimiento dentro de la empresa. Es importante tener un plan de mantenimiento. Debe ser un compromiso de la alta gerencia que pueda seguir ese plan de mantenimiento como tal. ¿Qué más? El seguimiento y control de dichas actividades. Debe hacerse un monitoreo constante de las actividades y asimismo esta retroalimentación. Es una actividad de apoyo a la cadena de valor. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos a nuestros proveedores, que es parte de lo que deberían ser las entradas. Tenemos el proceso, y este proceso en manufactura de venta es lo
va en este caso, ¿qué cosa? ¿Quién nos paga el sueldo? El cliente. ¿Quién nos paga el sueldo? El cliente, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar en pro de esa satisfacción del cliente. Y entonces, ese cliente va a tener siempre requerimientos que son dinámicos, que son cambiantes, ¿verdad? ¿Okay? Y nosotros tenemos que tener claro que dentro de nuestro proceso nosotros vamos a manejar 5 M's. ¿Cuáles son esas 5 M's? Son máquinas, mano de obra, materiales, método y medio ambiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? Falta una M adicional. ¿Cuál es esa M adicional que falta? Falta una M adicional. Medición. Podríamos ubicar la medición en el método. ¿Ok? Falta una M. Falta una M. ¿Qué me falta? La M de moneda también es importante, ¿verdad? Correcto, la M de moneda. ¿Ok? Entonces, bien, y aquí obviamente también tenemos requerimientos. ¿Ves? El cliente nos hace requerimientos, nosotros hacemos requerimientos a nuestros proveedores. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, podemos hablar de muchas técnicas en gestión de activos, podemos hablar de muchas técnicas. Dentro de estas técnicas tenemos una gran variedad. Por ejemplo, el mantenimiento productivo total PPM, con sus 8 pilares. Tenemos el mantenimiento centrado en la confiabilidad, o conocido como RCN. También tenemos el mantenimiento centrado en el negocio, conocido como BCM, ¿correcto? Y también tenemos lo que es el costo del ciclo de vida, conocido como LCC, ¿de acuerdo? ¿Cuándo y cómo aplicamos estas metodologías? Simple, depende de la realidad de la empresa. Y para partir con estas metodologías necesitamos realizar una auditoría. Recuerden que es la mejor forma para poder nosotros tener un diagnóstico fiable y competente. Asimismo, que la distribución del trabajo en mantenimiento debería ser de la siguiente manera. Si nosotros tenemos 100% del trabajo en mantenimiento, nosotros deberíamos tener como índices para un mantenimiento de clase mundial, como mínimo un 70% de mantenimiento planificado, un 30% de mantenimiento no planeado, y dentro de este aspecto tener un 20% de reparaciones menores rápidas, ¿de acuerdo? Y un 10% de descomposturas que a veces se toma mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Dentro de este aspecto nosotros en el mantenimiento planificado vamos a tener un 45% de mantenimiento preventivo y un 25% de reparación. Entiéndase algo muy importante. Hay muchas personas que distinguen al mantenimiento como preventivo y correctivo. Yo no lo distingo tanto como preventivo o correctivo. Yo más lo distingo como planificado y no planificado. ¿Por qué razón? Porque usted puede, en este sentido, porque hay personas que dicen que el mantenimiento correctivo es cambiar una pieza cuando ya está desgastada, un elemento que ya cumplió su ciclo de vida. Miren, eso no es un mantenimiento correctivo. Eso no es un mantenimiento emergente. El mantenimiento emergente, ¿cuándo se da? El mantenimiento emergente se da cuando, ¿qué pasó? La máquina se daña, el equipo se daña, y usted en ese momento empieza a diagnosticar qué es lo que está pasando. Correcto, es un mantenimiento no planeado. Es un mantenimiento, en este caso, ¿qué cosa? Que nosotros hablamos de descompostura, de avería, ¿de acuerdo? En cambio, el mantenimiento, si usted hace un mantenimiento correctivo, porque existen dos tipos de mantenimiento correctivo, lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Mantenimiento correctivo programado y mantenimiento correctivo no programado. El mantenimiento correctivo no programado es un mantenimiento emergente, y lo que nosotros debemos hacer en las organizaciones es tratar de anular, eliminar ese mantenimiento correctivo emergente. Por favor, entonces rompamos ese paradigma de pensar que el mantenimiento correctivo es malo. El mantenimiento correctivo es malo, y es muy malo siempre y cuando este mantenimiento correctivo no sea planificado, ¿de acuerdo? Porque el mantenimiento no planificado resulta mucho más costoso, ¿ok? Bueno, necesitamos un respaldo constante por la gerencia. Necesitamos monitoreo mediante indicadores, lo que no se pide no se hace. Asimismo, tenemos que innovar y mejorar constantemente dentro del mantenimiento, basado en las 5M o 6Ms como tal, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esto, para medir, hay una frase muy importante que es la metrología. Hay un concepto muy importante que es metrología. ¿Qué es la metrología? Es la base fundamental para el respaldo del sistema de gestión de calidad. Aquí tenemos lo que es control de materias primas, control de procesos, control de productos. ¿Invertir en equipos de metrología o tercerizar? Es una gran pregunta.
la empresa, a qué nos dedicamos, cuál es nuestro core business, ¿de acuerdo? Está inmersa en la planificación de las tareas de mantenimiento. La metodología es muy importante y es vital para dar confiabilidad a nuestras mediciones. Nosotros tenemos un ciclo dentro de lo que es el control de mantenimiento. Tenemos recursos, que son mano de obra, materiales, insumos y equipos. Entonces, procedemos a lo que es la ejecución de mantenimiento y al final obtenemos máquinas y equipos en operación. Asimismo, tenemos que tener un feedback constante en ese sentido, que va a ser el control de trabajos, materiales, costos, mejoramiento continuo como tal. ¿Okay? Y la planeación es importante. Más importante es una etapa vital. Para esto necesitamos requerimiento de norma ISO 9001-2008, elaborar planes, mantener registros. En este caso, lo importante es los presupuestos. El mantenimiento es una función dinámica, cambia en el tiempo y en el espacio, y la utilización del sistema de gestión de la administración de mantenimiento. Yo les decía que hay una norma importantísima para lo que es gestión de mantenimiento. ¿Cuál es esa norma? Esa norma para gestionar mantenimiento es la PAS 55. Así como existe la norma ISO 9001, así como existe la norma ISO 14001, como existe la norma OSA 18001, tenemos la norma británica PAS 55, que es la que me permite ¿qué cosa? Gestionar, administrar eficientemente, efectivamente, mis activos físicos. Al igual que las normas del sistema integrado de gestión, esta norma también, ¿qué cosa, por favor? Se alinea a la perspectiva de estas normas antes mencionadas. La verificación y retroalimentación es importante. Todo lo que se mide puede ser mejorado. No se la debe ver como una forma de evidenciar deficiencias. Más bien de optimizar recursos, mejorar la planificación y tener una reacción rápida en el tiempo. Tenemos el ciclo de Denny. Más que todo, es el ciclo de Shipwell, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? Y aquí hablamos de planificar, hacer, verificar y actuar. Hablamos de un ciclo de corrección, un ciclo de mantenimiento, un ciclo de mejoramiento y la idea es ¿qué cosa? Mejorar continuamente. Nosotros notamos aquí asimismo que esas funciones básicas del ciclo PHBA, que es actuar, controlar, ejecutar y planificar, si ustedes notan, nosotros las podemos dividir para un departamento de ingeniería, un departamento de mantenimiento y un departamento de producción. Si ustedes ven, están íntimamente ligadas y es muy importante saber cómo, en este caso, cada una de estas acciones afecta a cada uno de los departamentos o procesos. Algo muy importante. Por favor, me ayuda, compañera. Bueno, el término entre comillas, pérdidas por apagar incendios, justamente eso, es cuando nosotros no planificamos para, o en ese sentido, no somos proactivos ante los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, nosotros tenemos pérdidas en los equipos, ¿verdad? ¿Correcto? Tenemos pérdidas en los equipos, si ustedes notan, nosotros, este es nuestro tiempo total, ¿eh? Y todo esto aquí son pérdidas de tiempo. Y este tiempo total es el tiempo de operación con valor agregado. Observen qué porcentaje. ¿Somos productivos? Es la pregunta. No somos productivos. Entonces, nosotros tenemos un iceberg en costos de mantenimiento. Ese iceberg en costos de mantenimiento me dice que el mantenimiento a veces solamente es analizado justamente con este aspecto. Los costos de outsourcing, los costos de repuestos, los costos de mano de obra. Y no necesariamente evaluamos que hay costos que son mucho mayores. ¿Cuál es la particularidad de un iceberg? ¿Cuál es la particularidad de un iceberg? Así es, que la masa o el volumen que se encuentra sumergido es mucho más grande, voluminoso, con respecto al que se ve, ¿verdad? ¿Okay? En este caso, sobre el nivel del mar. En este sentido, si usted observa, cuando nosotros, estos son los costos directos de mantenimiento, y esto de acá vienen a ser los costos indirectos de mantenimiento. Estos son los costos directos de mantenimiento, ¿de acuerdo? Y estos son los costos indirectos de mantenimiento. ¿Y qué pasa aquí? Si
si ustedes ven, estos costos indirectos son pérdida de materiales, pérdida de la confianza interna, reprocesos, baja productividad, microaverías, costos por no seguridad. ¿Se da cuenta? Entonces, estos costos indirectos afectan directamente a qué cosa, por favor, a la calidad de mis productos, a la calidad de mis servicios. Entonces, la tendencia actual es predecir y prevenir las fallas. El mantenimiento preventivo suele considerarse como un costo alto hasta cuando se demuestra lo contrario, evitando un accidente potencial grave. Tenemos que tener un manejo adecuado de lo que es el benchmarking, ¿de acuerdo?, en las organizaciones. Manejo de la tecnología. Y como les decía a ustedes, lo importante es evaluar el costo del ciclo de vida, conocido como LSC. Y para tener claro el costo del ciclo de vida, nosotros tenemos 5 aspectos fundamentales. El primero, ¿cuál es? La negociación. Cuando hablamos del costo del ciclo de vida, correcto, tenemos que tener claro que cuando adquirimos un activo, ese activo cumple con todos estos 5 puntos. Primer punto, la negociación, correcto. Entonces, ¿qué implica? Cuando usted va a adquirir un activo, usted tiene que negociar ese activo, correcto. Tiene que tener opciones. Dentro de ese aspecto, ahora sí, una vez que ya ha negociado, procede a la adquisición del activo. ¿De acuerdo? En algunos casos se lo hace bajo contratos, etcétera, etcétera. Luego viene lo que se llama el montaje del activo. En este montaje, a veces resulta que ocurre, en este sentido, hay malos montajes y eso afecta duramente al activo. Asimismo, viene la operación. ¿Qué decir de la operación? ¿Qué pasa cuando yo tengo operadores no competentes o no calificados que están operando mi activo? Va a generar daños, ¿de acuerdo? Asimismo, y luego que ya el activo ha cumplido su ciclo de vida, viene lo que se llama, ¿qué cosa, por favor? La disposición final. ¿Qué vamos a hacer con el activo luego de que ya no lo voy a vender? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy claro aquello. Entonces, les presento ahora lo que se llama la curva de Davis o la curva de la bañera. ¿Cuál es esa curva de Davis o curva de la bañera? La curva de Davis o la curva de la bañera, ustedes notan, tiene 2 ejes como tal: el tiempo y la tasa de falla. El tiempo, en este sentido, es, aquí está todo el árbol del tiempo en donde el activo tiene su ciclo de vida, ¿verdad? En donde ustedes lo están utilizando. Ese es el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? En algunos casos pueden ser 10 años, 15 años, 20 años, ¿correcto? Un año, de pronto, ¿no? Ok, y aquí está la tasa de fallas. En la tasa de falla nosotros tenemos ¿qué cosa? En la tasa de falla nosotros tenemos ahí, en ese sentido, cuáles son, con qué frecuencia tenemos fallas o paradas con el equipo, o reducción de velocidad, o a lo mejor le está dando productos defectuosos. Entonces, todas esas fallas, usted las considere como parte de calidad, ¿correcto? Usted las ubica de esa manera. Entonces, ¿qué nota usted? Vamos a tener 3 secciones bien definidas. ¿Cuáles van a ser esas 3 secciones? Esta primera sección, ¿correcto?, generalmente, estadísticamente, representa el 10% del ciclo de vida. Esta sección segunda representa el 80% del ciclo de vida. Y esta tercera sección representa el 10%. Cada sección tiene un tratamiento. Si usted nota, lo ideal estaría aquí, en esta parte de aquí, donde no tengo tantas fallas, ¿sí ven? Donde la tasa de falla, correcta, es controlable. Entonces, cada zona, como ustedes llevan aquí, 1, 2, 3, cada zona tiene su estrategia, correcto, de mantenimiento. La primera zona, ¿cómo la llamamos? Corresponderían a los tipos correctivos de camino. Es decir, por ejemplo, en esta primera zona usted va a tener fallas que son fallas más bien de ajuste. Ah, que está sonando tal cosa, paremos el equipo y ajustemos, ¿de acuerdo? Entonces, esas primeras fallas son correctivas de camino. La zona 2 son de características preventivas en su mayoría. Es decir, ¿qué cosa? En esta zona de allí, ¿qué pasa? Generalmente estas paradas allí son ¿qué cosa? Debidas ya a un mantenimiento preventivo. Hay que cambiar aceites, hay que cambiar filtros, ¿de acuerdo? Y en la zona 3, su mantenimiento debe realizarse basado en la condición, es decir, por análisis preventivo. ¿Se acuerdan cuando yo les decía a ustedes que el mantenimiento preventivo generalmente se lo utiliza cuánto? Se lo utiliza generalmente cuando el equipo o el activo, ¿qué cosa? Ya ha tenido, en este caso, una madurez, ¿de acuerdo? Es decir, ya tenemos algún tiempo considerable trabajando con el equipo. En otras palabras,
cuando ya tiene un 90% del ciclo de vida, ¿se dan cuenta? Entonces, perfecto. Y aquí tenemos un comportamiento mecánico de un equipo, de un activo, de una pieza, ¿verdad? Miren, ¿qué pasa? Aquí tenemos lo que se llama la fiabilidad y acá tenemos el tiempo de operación. ¿Qué pasa si a un equipo no se le da mantenimiento? Miren, así, cae directamente. Y la fiabilidad o confiabilidad de ese equipo empieza a decaer drásticamente. Asimismo, ¿qué pasa si hay una vida con mantenimiento colectivo? Cuando usted ve que aquí falla y tiene ya demasiada falla, usted aplica mantenimiento, corrige y llega acá. Pero otra vez empieza a decaer. Y así sigue el ciclo, ¿verdad? ¿Sí ven? ¿Qué pasa cuando tiene una vida con mantenimiento mínimo? Decae y llega a su ciclo de vida. ¿Correcto? Aquí ya termina el ciclo de vida, aquí termina el ciclo de vida. Mira, acá termina el ciclo de vida. ¿Qué pasa cuando tiene un mantenimiento económico? Es decir, costo, riesgo, beneficio. Usted tiene esta curva que está acá. ¿Qué pasa cuando tiene un mantenimiento, una vida con mantenimiento recomendado por el fabricante? Este es el comportamiento como tal. Y el ciclo de vida, mucho más. ¿Se da cuenta? Entonces, recomendación. Nosotros debemos mantener nuestros activos. ¿Qué cosa? Con un verdadero plan de mantenimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es fiabilidad? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española habla de la probabilidad de buen funcionamiento de algo. Referido al comportamiento de un sistema o dispositivo, se define como la probabilidad de que el dispositivo desarrolle una determinada función bajo ciertas condiciones y durante un periodo de tiempo determinado. Eso es fiabilidad. Y dentro de eso nosotros buscamos ¿qué cosa? Productos y servicios que sean fiables, que sean confiables como tal, ¿de acuerdo? ¿Okay? Bueno, en síntesis, la gestión de mantenimiento tiene como fin planificar, organizar, dirigir y controlar, que son las 4 funciones básicas de la administración, las actividades necesarias para obtener y conservar un apropiado costo del ciclo de vida de los activos y unas ventajas competitivas adecuadas, tratando de asegurar la competitividad de la empresa para que logre sus objetivos como tal. ¿Okay? El mantenimiento, por favor, el compañero me ayuda. El mantenimiento consiste en prevenir fallas en un proceso continuo, diseñando en la etapa inicial del nuevo proyecto y asegurando la disponibilidad planificada a un nivel de calidad a menor costo dentro de las recomendaciones de garantía de uso y de las normas de seguridad y medio ambiente locales. Así es, correcto. Entonces, eso es lo que buscamos, fundamentalmente con una